Hoy es viernes 24 de mayo de 2013. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes desde aquí, desde Radio Red de RCN. Óscar Iván Zuluaga y el lanzamiento de su candidatura presidencial. Inaceptable el remate de soldados heridos en el piso por parte del ELN. Dice Mindefensa, eso nos suena como conocido y como familiar. Todo lo que decimos frente a estas atrocidades que comete la guerrilla, que está en tan buenos términos con el gobierno, es que sus crímenes más atroces son inaceptables. Hay 11 muertos y un desaparecido que dicen podría estar en poder de los atacantes, que ya se sabe son del ELN, no queda duda ninguna. ¿Cómo se sabe que los 4 muertos de la Guajira en un ataque con bombas ayer no fue de las FARC? No, las FARC no son. No sabemos quién fue, pero en todo caso no fueron las FARC. Como seguramente tampoco fueron las FARC ni los del Frente 36, los que dieron muerte a 3 militares y a 3 heridos ayer en San Andrés de Cuerquia, de Antioquia. Esos debieron ser bandidos comunes por ahí. Quién sabe, jaladores de carros o abigeos los que mataron a esos 3 militares y hirieron a otros 3. Otro concejal de Bogotá preso por el carrusel de la contratación es José Juan Rodríguez, de un partido del Partido Verde, que lo ha expulsado del partido. El magistrado Alberto Poveda sí hizo política y sí fue candidato de una alianza en la que intervenía el Polo Democrático. Entonces sí estaba inhabilitado para tomar decisiones judiciales sobre una acción en la que intervino uno de los que serían después miembros del Polo Democrático, del M-19. Eso es lo que dicen los documentos que tenemos en nuestro poder. Aparece clarísimamente el magistrado Alberto Poveda como candidato y actuando en compañía política de personas duramente sancionadas por irregularidad en sus tareas. Sin pedir perdón, el proceso fracasa, dice Juan Fernando Cristo. Nosotros lo hemos dicho 1.000.000 de veces. Lo primero que se necesita para el perdón es la contrición de corazón, estar arrepentido. Pero si las FARC dicen todos los días que nunca han cometido un delito, porque no son secuestradores, ni reclutadores de niños, ni narcotraficantes, ni han asaltado jamás un pueblo, ni han cometido una masacre. Entonces, ¿cuál es el punto de partida para esta negociación? No se trata precisamente de volver sobre las atrocidades que se han cometido, pedir perdón por ellas, reparar a las víctimas y someterse a la justicia, así sea transicional, por esos hechos. Pues ese es el punto fundamental, ese es el punto de partida. Juan Fernando Cristo no hace otra cosa que repetirlo. Pero ahora ese punto de vista viene desde un partido de la coalición de gobierno. China sacudió ayer las bolsas del mundo. La noticia de que su crecimiento se había detenido por primera vez en mucho tiempo y que el crecimiento de China podía estar por el lado de 7.5% en este año, conmovió a todas las bolsas. El Stoxx bajó 2.52, la bolsa de Japón, el Nikkei, bajó 7.32, la de Hong Kong bajó 2.54, el CSI 300 de China bajó 1.34. El precio WTI del petróleo se puso a $94.30, el Brent a $102.44. El oro subió, pasa con frecuencia cuando la gente no tiene dónde colocar su dinero, lo pone en oro,
está en 1.392,25. El cobre bajó a $331,75. El euro, cercano al 1,30, está en 1,2932. Y el dólar está subiendo en Colombia. Lo dijimos desde hace rato, es que necesariamente tiene que haber escasez de dólares. Si caen las exportaciones, si cae la inversión extranjera, tanto la directa como la de portafolio, si caen las remesas que los colombianos supuestamente hacen desde el exterior a sus parientes pobres en Colombia, necesariamente hay escasez de dólares. Esto no es el resultado de una política oficial, sino el resultado de un fenómeno muy bien conocido en la economía, y es que cuando se restringe la oferta, hay una tendencia al aumento en los precios. Hay un foro por la paz de Colombia en Brasil, allá en el sur del Brasil, en los Gaúchos. Adivinen quiénes son los que están en ese proceso. Ya adivinaron, estamos seguros. Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, sí intervino en decisiones que favorecieron a Interbolsa, dice la Contraloría General de la República. Hoy se posesiona por tercera vez Rafael Correa como presidente del Ecuador, un régimen totalitario, despótico, que ha eliminado todas las formas de oposición, que le ha cerrado el paso a los medios de comunicación que le hacen la crítica, ha logrado destruir los partidos políticos opositores y ha concentrado la totalidad del poder en sus manos. Eso es lo que se llama técnicamente una dictadura. Hoy se posesiona por tercera vez. Como hay que estar de buenas con él, entonces desde aquí le deportamos a sus enemigos políticos que pisen territorio colombiano pidiendo refugio porque están siendo perseguidos políticos. El caso de Fernando Balda es un caso dramático que el país tiene que considerar con mucha tranquilidad para llegar a la triste conclusión de que no hay política externa de Colombia, simplemente conveniencias, estar a las buenas con los vecinos dictadores. Siria, en principio, está dispuesta a la reunión de paz que se celebraría en París en este mes de junio. Los falsos positivos no van a la justicia penal militar, dice el fiscal general de la Nación. ¿Y quién determina si son falsos positivos? Si para eso precisamente se hace la investigación. ¿Quién investiga? No, el fiscal resuelve el tema. En caso de duda, investiga la justicia ordinaria. Es decir, que no existe justicia penal militar. Basta que alguien denuncie la baja producida por el ejército en una operación militar como un falso positivo para que intervenga la fiscalía y para que quede inhibida la justicia penal militar. Luego, no habrá en Colombia justicia penal militar. Los militares, pues, a esconderse, a taparse, a no actuar, que es en lo que están hace ya mucho tiempo. La Fundación Buen Gobierno, según La Silla Vacía. La Silla Vacía ha hecho una investigación sobre la Fundación Buen Gobierno para concluir que eso no es nada, y que no está en nada y que no tiene nada. Entonces, ahí el presidente de la República lanzó a 5 de sus escuderos que para que revivan la Fundación Silla Vacía. ¿Eso cómo va a ser? ¿Eso cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esa revivida? Pidiendo prácticamente con una pistola en el pecho dinero a las empresas para que queden bien con el gobierno, pidiendo contraticos de asesoría para conseguir fondos y para empezar a hacer la nueva campaña del presidente Juan Manuel Santos. Tendremos que estar pendientes de cómo funciona la Fundación Buen Gobierno, que no existe literalmente hoy, según el trabajo de La Silla Vacía, no existe, pero que se espera que exista. ¿Cómo se espera que existe? Creándose desde Palacio una fundación privada. ¿Eso qué significa? Violentas protestas de jóvenes desempleados en Estocolmo.
En varios sitios de Europa la situación es muy delicada. Como siempre, el problema islámico. Europa invadida por los bárbaros. No es la primera vez que los bárbaros tocan las puertas de Europa. El presidente Obama defiende el uso de drones, de naves no tripuladas, para no enviar soldados al campo de batalla. Ayer hubo un enfrentamiento en el Líbano entre opositores y defensores de Bashar al-Assad. Resultado, 16 muertos. Y en Hoy en la Historia recordaremos lo que siguió a la muerte de José Stalin en Rusia. Ayer hablábamos de los hechos de su muerte, de cómo quedó constituida una especie de junta plural de personas encargadas de llevar adelante la nave de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, e íbamos en que Beria, uno de ellos, fue asesinado en la Lubyanka, dicen que fusilado por traidor. Sabía demasiado. Eso suele ocurrirle a muchos jefes de policías totalitarias. De esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Lástima, esta es otra mala noticia, porque no son buenos días para La Guajira, en donde continúa la inseguridad. 2 funcionarios de Migración Colombia y 2 policías de la Dirección de Tránsito y Transporte fueron asesinados este jueves en La Guajira en un ataque que en un principio atribuyeron con toda la seguridad a las FARC, porque vimos en televisión como el jefe de policía, creo que era el jefe de policía de allí, ¿no? Él decía, fueron las FARC. Y que por alguna extraña razón ahora dicen que es de autoría desconocida. El atentado fue en la vía Paraguachón-Maicao y en la emboscada murieron el director regional de Migración, Juan Carlos Gutiérrez, su conductor Carlos Lozano y los subtenientes Sergio Herrera Gualdrón y Leighton Mendoza, quienes llevaban 11 años en la institución. Incineraron después el vehículo. Les encanta incinerar, es una cosa impresionante, cómo juegan con fuego. De modo que mucha preocupación en La Guajira, en donde precisamente fue allí donde, como recordarán ustedes, secuestraron a la pareja de españoles de los que todavía no se tiene noticia y en donde ya hay consecuencias de esta inseguridad. Les diré que 3 empresas operadoras que iban a trasladar en los próximos días a unos 100 turistas a la zona de la Alta Guajira, pues cancelaron sus reservas. Hay que recordar que durante la temporada alta La Guajira recibe un promedio de 1.700 extranjeros que tienen como principal destino el Cabo de la Vela y la zona de Camarones. Pues bien, ya hay una especie de alerta, aunque no es alerta internacional todavía, pero esa es la voz que se corre de turista en turista. El voz a voz. Sí, el voz a voz, y han cancelado ya muchos viajes. Pero en otras zonas del país también siguen los atentados. En Antioquia concretamente en el municipio de San Andrés de Cuerquía, no sé si pronuncio bien. Cuerquía, murieron 3 soldados y otros 3 resultaron heridos en un ataque del Frente 36 de las FARC. Pregunto, ¿esto es una simple percepción de que está aumentando la inseguridad en el país? ¿Qué sentido tienen todos estos ataques en medio de una mesa de negociaciones para alcanzar la paz? ¿La guerrilla se está fortaleciendo o de pronto están tan mal internamente que están de alguna manera divididos, y por un lado están los cabecillas que están en La Habana y por el otro lado la estructura de las FARC? Si se firma algún acuerdo con las FARC, ¿habrá realmente paz? ¿Ustedes qué creen? ¿Y por qué tanta preocupación en atribuir la autoría de los atentados, en no atribuir la autoría de los atentados a las FARC? Ya han dicho que no, Montserrat, que la firma del documento no traerá la paz. Hay un documento larguísimo, malísimo, enredadísimo, pero pues hay que leerlo, porque viene de Sergio Jaramillo, el hombre del gobierno que pronunció una conferencia en la Universidad Externado de Colombia. Que nos tiene a todos de catre, doctor Londoño. Complicadísima de entender, enredada, enrevesada, confusa, compleja. Pero algunas cosas se sacan en claro. Una de ellas es que después de la firma del documento, a la paz hay que darle un placito.
un placito porque se demora en llegar. Él lo calcula en 10 años. ¿Cómo le parece? En 10 años, o sea que se firma el documento, se le da a las FARC la garantía de impunidad, se les abren las puertas para que practiquen política, se les entregan territorios, que es otra cosa que dice ahí, sin decirla, enredándola, complicándola, pero en últimas lo dice también Sergio Jaramillo, se les entregan territorios y después, con paciencia, esperaremos la paz unos 10 años. ¿10? ¿20? ¿Cuántos? No, 10, Sí. pues no lo fía a 10 años. Casi Qué nada. largo me lo fiáis, diría el don Juan de Zorrilla, ¿no es cierto? Al comendador, qué largo me lo fiáis. 10 años después de la firma del documento para que tengamos paz. Mientras tanto tendremos muertos, especialmente militares nuestros muertos, porque como no se pueden defender y como no pueden hacer operaciones militares agresivas, porque entonces las llaman inmediatamente falsos positivos, y saltan los fiscales y saltan los jueces y los condenan y los meten a la cárcel, entonces nuestros militares tienen que quedar en actitud pasiva esperando que los ataquen y que los maten. Ese es más o menos el régimen que tenemos que aguardar después de la celebración o de la firma del documento, que recuerde, Montserrat, estamos en viernes y de aquí al domingo tendremos noticias, saldrá humo blanco de la chimenea allá de La Habana diciéndonos que ya hay acuerdos sobre el tema de la tierra en Colombia, de la tierra y probablemente de los territorios, ¿no? Porque tierra y territorio, sí, esas dos cosas las meten ahí hábilmente, y entonces uno no sabía cómo es el tema y cómo es el tema del territorio. No, pues el tema de la tierra es que les entregan unas tierras a unos campesinos que van a estar manejados territorialmente por las FARC. O sea que las republiquetas independientes de las que hablaba el doctor Juan Camilo Restrepo no eran un cuento, sino que son un planteamiento político de Sergio Jaramillo, el hombre de los Wikileaks. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días, buenos días. Pero perdón, doctor Londoño, recordemos esos Wikileaks en donde hablaba de usted, ¿no? No, pues claro. Sí, claro, uno los nunca debe dar por Wikileaks hecho que los demostraban. oyentes lo saben todo, ¿no? A ver, Sí. él se iba para la embajada americana Ay, María, qué Y verdad. ponía quejas poner- de usted, sí. a poner quejas contra algunos colombianos que porque se estaban oponiendo a la paz A través de artículos. a través ¿Qué de tal, artículos no? en el periódico. Entonces la prueba que llevó en mi contra a la embajada americana fue un artículo mío publicado en el diario El Tiempo, de manera que estaba conspirando en contra de la paz escribiendo artículos en el diario El Tiempo. Sí, la libertad de Donde, desde expresión. luego, no me he opuesto nunca a la paz, sino a esta extraña pacificación que consiste en entregarle a la guerrilla el Estado colombiano y la patria que estamos defendiendo hace 50 años de la guerrilla. ¿Cómo le parece? Entonces este señor se iba para allá a la embajada americana, porque ese es el estilo también, ¿no? Ese es el estilo, ese es el hombre. El estilito. El estilito, eso es una cosa sinuosa, como el Ay. movimiento de las serpientes así sobre Sí, la sí. tierra. una Apergaminadito cosa él, elegante, apergaminadito él con cara de cuerda de tiple. Oiga, sí. ondulante, así como las serpientes, y entonces va y pone quejas por debajo de cuerda y maneja las cosas y se va para La Habana diciendo que nadie está en La Habana, diciendo que no hay conversaciones, y después Claro. revela que sí, que Ay, claro, María. que llevaba ya 6 meses conversando, lleva un año, me parece, en La Habana conversando con, Lleva muchos con años. estos doctor. próceres Lleva de muchos allá, años, desde la Con Patricio Lumumba. con estos próceres que no lo dieron ustedes como noticia principal, pero yo la rescato aquí, que están conspirando contra la vida del presidente Álvaro Uribe Vélez. Y esto es con nombres propios. Están los nombres de los funcionarios de Venezuela que están regados de los servicios de inteligencia bolivariana, que están regados por el país y que tienen la misión de atentar contra la vida del presidente Álvaro Uribe Vélez.
De manera que mientras conversa ya el doctor de la calle, sus vecinos de mesa están estudiando la manera para asesinar al doctor Álvaro Uribe Vélez. No se equivoque, presidente Santos, no se equivoque el doctor Sergio Jaramillo y los demás. Eso incendia al país. Eso sería otro 9 de abril. De manera que cuidado con las malas ideas. Jessica López. ¿Doctor? No, William Calderón. Sí, William quiere hablar. Pero cada vez... Entonces que William interviene... Sí, lo despistamos. Y entonces, claro. Entonces, lo despisté. Bueno, sí, ella me habló en tacada. Ah, Bueno. Entonces, mientras nos restablecen la comunicación con Medellín, porque me acaban de informar que estamos incomunicados con la radio de Medellín, nos llama don Herman Jiménez, porque ayer también la sabotearon, damos paso a la información hoy, viernes 24 de mayo de 2013, a las 6:25 40 segundos. La Contraloría General de la República desnudo de un todo al Banco de la República y se llevó de contera al exar de las finanzas Juan Carlos Echeverri, quien sí intervino después de haberse declarado impedido en temas relacionados con Interbolsa, S.A., y lo relativo a la regulación del mercado bursátil, según información oficial del día 7 de julio de 2011. La Contraloría General de la República fue la fuente del parlamentario Simón Gaviria Muñoz, en lo que tiene que ver con la resolución que eliminó la exigencia de garantía bancaria que debían presentar los agentes colocadores de OMAS para acceder a cupos de liquidez en el Banco de la República. Hizo precisiones en aspectos que no fueron expuestos por el gerente del Banco de la República, José Darío Salazar Uribe, cuando hizo una réplica al parlamentario Simón Gaviria Muñoz, en los siguientes términos. Es cierto que esa disposición está contenida en la resolución externa número 5 del 19 de agosto de 2002. Es igualmente cierto que los requisitos para acceder a los cupos de liquidez en el Banco de la República por parte de las firmas comisionistas del mercado bursátil se relajaron mediante la resolución número 02 del 30 de abril de 2012. Lo que omitió informar el doctor Uribe, el del Banco de la República, pues, es que esa resolución modificatoria que beneficia a operadores del mercado bursátil y a Interbolsa está firmada por el exministro Juan Carlos Echeverri después de haberse declarado impedido en temas relacionados con Interbolsa S.A. y lo relativo a las regulaciones del mercado bursátil, según información oficial de julio de 2011. El punto en que la Contraloría General de la República viene insistiendo es en que, de parte de la normativa expedida por los responsables de los entes regulatorios, tiene o ha tenido efecto en las situaciones registradas y que algunos de los actores de la época en que se modificó la resolución externa número 5 del 19 de agosto de 2002 estaban en la junta directiva del emisor o están actualmente en la posición de inspección, vigilantes y reguladores de la materia. Ahí le dejo ese trompo en la uña, doctor Londoño. Bueno, muy grave lo que está ocurriendo en esa materia. Esas operaciones, las OMAS significan operaciones de mercado abierto, William. Sí, señor. Son los mecanismos que utiliza el Banco de la República para darle liquidez a intermediarios financieros que se lo demandan, principalmente los bancos. Por extensión, se le da liquidez a otras instituciones financieras como a los corredores de bolsa, sí, señor, que por algún motivo estén ilíquidos y necesitan ese respaldo. Para que tengan acceso a las OMAS necesitan cumplir unos requisitos muy estrictos para que no dispongan mal de ese dinero o para que ese dinero no les sirva para encubrir una mala situación interna de tesorería, de caja. Entonces, lo que pasó fue que Juan Carlos Echeverri, según dice la Contraloría, siendo ministro de Hacienda, relajó las condiciones en las cuales los intermediarios bursátiles podían acceder a las OMAS, dándole entonces obviamente ventajas a esos intermediarios, entre ellos a Interbolsa, de la cual había sido el presidente de la Junta Directiva durante un tiempo, después de haber dicho que se declaraba absolutamente impedido para cualquier asunto que tuviera que ver con Interbolsa, pero no se declaró impedido para relajar las condiciones dentro de las cuales Interbolsa podía acudir al mercado del Banco. Muy grave eso, muy grave.
Bueno, William, y le queremos confirmar que sí, estamos por fuera del aire en la ciudad de Medellín. Sí, no, es que nos tienen saboteados, doctor Londoño, yo no sé por qué, pero nos tienen saboteados. Bueno, que hay problema de transmisores en la ciudad de Medellín. Ah, ya. Es extraño porque pues estamos transmitiendo por Medellín a través de una emisora muy tradicional y muy firme, a la que se le han hecho inversiones y mejoras y ha tenido una evolución tecnológica en manos de RCN muy apreciable. Y entonces ahora pues es al contrario. Los problemas que no tenía Medellín ahora sí lo tiene. Es 710 AM en el dial, está por fuera del aire por problemas en los transmisores. Y usted nos dice que ayer también los tuvimos. Tuvimos unos constantes bajones, me cuenta la fuente que es el abogado Herman Jiménez. Bueno, la producción nuestra no nos dijo nada de lo que hubiera ocurrido ayer. Estábamos en la idea de que todo estaba normal. Pues no está todo normal, estamos por fuera del aire en la ciudad de Medellín. Sí. Nos podemos comunicar con Medellín a través del internet. Sí, recordémosle, por favor, recordemos la página www.lahoradelaverdad.com.co. A través de la página nos pueden escuchar. Sí, y en sus dispositivos Aquí nos móviles. está diciendo la producción que ayer en la transmisión nunca pasó nada. Bueno. Eso pues, eso dice la producción. Usted dice que tiene noticias de que ayer sí pasaron cosas en Medellín. Lo cierto es que hoy estamos por fuera del aire en Antioquia y en Medellín. Bueno, en fin, esa es la situación. Esperamos que esto sea un simple accidente tecnológico y que no sea un asunto de más fondo. Jessica López. Hola, muy buenos días, un cordial saludo para todos. 6:31 en la mañana, nos vamos para las noticias internacionales. Hoy tenemos que contarle a nuestros oyentes que el islamismo radical al que están acudiendo jóvenes entre los 20 y 25 años es el tema que hoy tienen alerta a la Unión Europea, directamente a los ministros de Justicia e Interior que hacen parte de esta comunidad, quienes en los últimos días han venido adelantando reuniones donde lo que han dicho es que hay alerta por los nuevos riesgos que revelan casos como el atentado en Londres, donde según confirmación de las autoridades, 2 ciudadanos británicos de origen nigeriano mataron sin piedad a punta de cuchillo a Lee Ridby, un soldado británico de 25 años quien había servido en 2 misiones en Afganistán y tenía un hijo de tan solo 2 añitos. Ayer en Londres las autoridades multiplicaron los llamamientos a la unidad y desplegaron 1.200 soldados adicionales en las calles para evitar incidentes. Personas del común quienes hoy participan activamente con sus comentarios en diarios británicos, lo que piden es acciones concretas. A las autoridades precisan que salir a la calle ahora tiene que hacerse con cautela luego de conocerse que los atacantes del soldado británico tenían solo 22 y 25 años. Uno de ellos es un estudiante de sociología formado en una familia cristiana aparentemente tranquila, quien en el año 2001 decidió convertirse al Islam tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. No terminamos este espacio internacional sin antes contarle a nuestros oyentes que la alarma también está hoy prendida en Suecia, catalogado como uno de los países más tranquilos de Europa. Allí en Estocolmo directamente, la capital, ayer se completó la 5ª noche de disturbios fuertes, donde cientos de jóvenes, en su mayoría, incendiaron 30 carros, han destruido colegios, comisarías, han atacado a los policías de una manera brutal en barrios pobres de inmigrantes. La razón concreta, según los analistas de ese país, es el desempleo que afecta sobre todo a la población juvenil entre los inmigrantes. Una situación compleja. Son los bárbaros tocando las puertas de Europa. Esto viene pues desde hace muchísimo tiempo. Recuerden las huestes de Alarico, las de Atila. No es la primera vez que los bárbaros se aproximan a las ciudades europeas. Atila llegó a estar en Roma, Alarico se tomó gran parte de la Europa central, y ahora vienen estos bárbaros con procedencia del Islam. Estos eran unos negros
que no eran islamistas de nacimiento, sino que se convirtieron al Islam Sí. y se volvieron en fanáticos del Islam. Entonces ya tenemos una figura nueva y distinta, y son los islamistas convertidos que producen este género de violencia. Así pues que la noticia de Londres es muy preocupante, la noticia de Estocolmo es más preocupante todavía, solo que a los suecos les gusta poco hablar de sus miserias. Sí, no hablan mucho de sus miserias, y resulta que en este momento son grandes, porque hay una verdadera revuelta juvenil en barrios periféricos de Estocolmo, de jóvenes que están protestando porque no tienen empleo. Esa precisamente, doctor Londoño, es la preocupación de las autoridades, no solamente en Suecia, sino en la Unión Europea, la radicalización de los jóvenes, porque hablan de jóvenes entre los 20 y 25 años que no están acudiendo a grupos extremistas islamistas como Al-Qaeda, sino están recurriendo a un computador. A través de las redes sociales lo que hacen es difundir mensajes islamistas contra las autoridades británicas y las tropas que operan en Afganistán para atacar a la gente que no quiere al Islam, según dicen. A la gente que no quiere al Islam, de manera que el que no quiera al Islam, pena de muerte. Exactamente, ojo por ojo y diente por diente, así lo dijo ayer el atacante. Diente por diente, pero pues es que la gente que no quiere al Islam no está matando a nadie en el Islam, ni le está cortando la cabeza. Es una situación muy complicada, es una situación revolucionaria en nombre de unas ideas nada revolucionarias. Ah, sí. Porque sí. Pero el tema de los automóviles, eso también se lo hacen habitualmente en París, ¿no? Hay revueltas. Sí. Es curioso, ¿no? Es como si se estuviera esparciendo, es una especie de virus, ¿no? En los suburbios de Sí, París. en los suburbios de París. En la época del presidente Sarkozy hubo unas revueltas espantables donde salieron a la calle grupos de jóvenes inmigrantes. Es que ese también es Así empezó la primavera árabe, recordemos, Sí. empezó en Túnez, un joven de 24 años la empezó, y así se fue difundiendo por el resto de países que ya hemos venido diciendo aquí en La Hora de la Verdad. Jóvenes entre los 20 y 25 años son los que protagonizan estos altercados en Europa.